menor, pero quitándole 1. Quitándole. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, tanto de binomial como de Poisson. No recuerdo si alcanzamos a ver la hipergeometría. No. Pues entonces, el día de hoy vamos a trabajar la distribución hipergeométrica. Esta distribución es una distribución binomial. Fíjense bien, es una distribución binomial. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta distribución debemos de conocer la población. Supongamos que nos llega un lote que contiene 120 productos, 120 cajas. Llega el pedido de 120 cajas. Difícilmente nos vamos a poner a revisar las 120 cajas. Imagínense que fueran cajas de piso cerámico. Revisar las 120 cajas de piso cerámico pues nos llevaría un buen rato, ¿no? Estar revisando eso. ¿Qué haría si nos llega ese lote? Tomar una muestra. Una muestra representativa. Supongamos que decidimos muestrear el 20%. ¿Cuánto sería? 24. En lugar de tomar las 120, voy a inspeccionar 24. Bien. Sabemos que cuando transportamos mercancías, es muy factible que se dañe el producto, sobre todo en el tipo de piso cerámico. Al transportar, al subir la caja, al bajar la caja, pueden sufrir ciertos daños. Entonces el fabricante o el distribuidor nos va a decir que en estas 120, por cuestiones de manejo de mercancía, pudiera haber cierto porcentaje de ellas dañadas. Voy a suponer que es el 5%. ¿Cuánto sería el 5%? 6. Entonces el fabricante o el distribuidor me puede decir de las 120, 6 pudieran ir dañadas por cuestión de manejo de producto. En 24, ¿cuántas esperaría que hubiera? ¿Cuántas? Pues si aquí fue el 5%, acá esperaría también el 5%. Lo pensemos en 2. Tal vez diga, bueno, toleraría 2 en la muestra. Si reviso 24 y salen 2, acepto el lote. ¿Qué probabilidad tengo de que ocurra esto? ¿Qué probabilidad tengo de que ocurra eso? Bien, esa es una distribución hipergeométrica. ¿Por qué es binomial? Porque está defectuosa o no está defectuosa. Pero conozco la población, tengo una muestra, conozco el número de éxitos que hay en la población y deseo cierto número de éxitos en la muestra. Sí. En una hoja de Excel, por favor, capturen estos datos. En una hoja de Excel, capturen estos datos. ¿Qué es una mayúscula? ¿El tamaño total de la muestra? Es la población.
¿Listo? Pasa. Aquí está. N120, R6, N minúscula 24. Eso es lo que vamos a sacar. La distribución que vamos a usar se llama así: distribución hipergeométrica. ¿Qué datos les pido? Muestra éxito. ¿Cuántos éxitos queremos en la muestra? Dos, ¿verdad? Queremos dos. ¿Qué otro dato pide? Bueno, pero ¿qué vamos a tomar en 6 nuevamente? Te pide la distribución que dice éxitos en la muestra. Dos. ¿Qué más te pide? ¿De qué tamaño es la muestra? 24. ¿Qué otro dato pide? Población éxito. ¿Cuántos éxitos hay en la población? 6. Y finalmente, la población, ¿verdad? 120. Y dependiendo de la versión de Office que tengan, a algunos les va a pedir el valor lógico y a otros no. Esta es una de las diferencias en las nuevas versiones de Office. A los que no les pide nada, pues ya cierran el paréntesis. A los que les piden valor lógico, ¿qué le pondrían? Nos pide acumulado. Sí, le pondría espacio. Acumulado Porque nada más queremos el valor. Ok, gracias. Acumulado es falso. Sí, Porque es porque nada más un valor. ¿Listo? ¿Cuánto les da? ¿Pusiste falso? Nada, no me lo pedí. Nada más lo puse ¿Dudas? Se maneja dos, ¿verdad? La distribución hiperregión normal y una con N. La EDN sí que Es la misma. Bueno, pero el acumulador. La N significa nueva versión. Entonces, si utilizas la de punto N, le tendrías que poner falso. La población éxito es 6. Población éxito 6. ¿Listo? ¿Dudas? Sobre esta Entonces, para ver si, por ejemplo, se acepta un rechazo por Fíjate, por ejemplo, aquí nos da un 25%. Yo te preguntaría, si este es tú pides esto, sabes que esto existe o puede existir. La versión. Tú muestreas esto y toleras 2. Este porcentaje, ¿qué te estaría indicando? cambiar de proveedor. ¿Cuántos rechazarías o cuántos aceptarías? No, pues el 25% es defectuoso, ¿no? Ah, no, al contrario. Tienes 25% de que en esta muestra ocurran exactamente 2. Ah, ya. Sí, sí, sí. Tal vez la pregunta más adecuada sería: ¿qué probabilidad tengo de que en esta muestra excedan de 2? Si exceden de 2, ¿qué va a ocurrir? Lo rechazo. Que lo vas a rechazar, porque tú toleras hasta 2. Si te llegan más de 2, lo rechazas. Entonces, calculen esa probabilidad. ¿Más de 2? Más de 2. 2 o más. Pero, si toleras 2,
¿qué le tendríamos que poner para rechazar? Más de 2. En el primer caso sería el 25%, como tenemos el 25% de probabilidad de que en la muestra salgan 2 fallas. Exactamente 2. Aquí diríamos cuál es la probabilidad de que en esa muestra obtengamos más de 2 defectos. Más de 2. ¿Qué tendrían que hacer? Uno menos probabilidad de que X sea menor o igual a 1. no, Menor o igual a 1. le borré el igual aquí. No igual. ¿Cuánto le dio? 9%. Los mismos datos que arriba. ¿Sí? Sería 1 menos, ponerle aquí verdadero. Sí, el acumulado de 120. Para las versiones 2007 o anteriores, no viene la opción del acumulado. ¿Qué tendrían que hacer? Pues calcular, en este caso, sería más fácil, bueno, es 1 menos esta, sería la probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, y hacer la suma. Eso es lo que tendría que hacer. Luego 1 menos esa. O actualizar el otro. ¿Será 936? ¿Perdón? ¿Será 936? 936. ¿O no? Sí, sí, con más de 100. A ver, no, ya fue. Tengo 9.64. Debe salir lo mismo, ¿no? Debe salir lo mismo. ¿Cuánto tiene? No lo puedo hacer. Tengo No, me sale mal. Sabes que yo tengo mal la forma. Que es 1 menos. 9.36. O igual o mal. Profesor, Sí. pero bueno, podemos ver haciendo un concepto para aterrizar sobre eso, como de un lado La interpretación. Ajá. O sea, por ejemplo, que el 9% de las veces tú vas a rechazar el producto. Está muy alto eso.
de cada 100 que te lleguen, de cada 100 pedidos, ¿cuántos vas a rechazar? 9. ¿Son muchos? O sea, de cada 100 lotes de 120, no de cada 120, sino de cada vez que te lleguen 120, 100 veces que ocurra eso, 9 lo vas a rechazar. Eso es lo que te dice. Ah, no, porque tienes versión 2007. Lo que tienes que hacer es esto: probabilidad de 0, probabilidad de 1, probabilidad de 2, luego sumarlas y luego hacer la resta. 1 menos esa suma. ¿Es una de más? Mañana. Mañana la clase es esa. No, todo el día con este. Fíjense bien, guarda silencio. Lo que interpretamos en este resultado tiene dos vertientes. Literalmente decimos la probabilidad de encontrar más de 2 productos defectuosos en una muestra de 24 es del 9%. De encontrar más de 2. ¿Está bien? En ese sentido, literalmente lo interpretamos. Que me encuentre en la muestra más de 2, tengo un 9%. Es baja la probabilidad de encontrar más de 2. ¿Está bien? Pero si mi especificación es que si encuentro más de 2, rechazo el lote. Entonces, ¿qué interpretación le daríamos a esto? Sí. De cualquier lote. Más del 9% de los productos están defectuosos. No, si tú agarras, si te llega un lote de 120, tú agarras una muestra de 24 y les inspeccionas. Y no sé. Se me fue Puse como especificación que si obtengo más de 2, rechazo el lote. El 9% de lo que reciba lo va a tener que rechazar. De los lotes que reciba, lo rechazaría. El 9% de los lotes que reciba, los voy a rechazar. Si está alto esa cifra, ¿no? Sí. En esos términos, sí. Pero si lo vemos en términos de probabilidad de que ocurra más de 2, ¿es alto o es bajo? Es bajo. Es poco probable que encuentre más de 2 defectos. Si lo vemos así como está, la probabilidad de que cuando te llegue un lote, tú muestres 24, encontrar más de 2, es el 9%. Pero, si tú tienes una política de rechazar el lote, si encuentras más de 2 defectos en la muestra, ¿sí?, entonces tú estarías regresando el 9% de los pedidos que te lleguen. Entonces, por eso comentas, es alto. Es una diferencia. Porque pusiste una especificación. ¿Pero? No sale el verdadero. Ah, como es por el valor lógico. Señor, no sale la sección verdadero. Ahora está haciendo mal. Sí, a ver. Voy a explicarlo.
Fíjense bien para los que tienen Office 2007 o anterior. El Office 2007 es el que aparece en un circulito, una bandera. Los que tengan esa versión, no les aparece el valor lógico. Termina hasta aquí. Entonces lo que tienen que hacer es calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, sumarlos y luego a esa suma 1 menos. Y ya se va a salir, no se va. O comprar los mínimos. O actualizar el otro. Muy bien. ¿Listo? Esto no es bayesiano, ¿verdad? Esto es todo clásico. Sí, sí. La parte de Bayes, el teorema de Bayes, es probabilidad nada. Aquí estamos en distribución. Muy bien. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Facturamos 50 facturas. O emitimos 50 facturas en un día. De esas 50 facturas, normalmente nos pagan 12 el mismo día. Emito la factura y pagan 12. ¿Quién? Si hacemos una muestra del 50% de ellas, 25, ¿qué esperaríamos? Que me pagaran 6, ¿no? Pero a lo mejor yo mi política para decir que fue un buen día, es que me paguen 8, por ejemplo. Entonces mi política es que me paguen 8 o más, para decir que es un buen día. 8 o más. Entonces, ¿qué prueba tengo de que sea un buen día? ¿Qué tendríamos que hacer? Uno menos. Distribución hipergeométrica de cuánto? De 8. No. De 12. Muestra de éxito es 8. 25. Tampoco. Como 18. 7. 7. ¿Por qué 7? Uno menos de 8. Porque estamos uno menos, ¿verdad? El 8 sí lo quiero, el que no quiero es a partir de 7. Entonces 7, 25, 50, el 12, 50, verdadero. Los que tienen Office anterior a 2010 tendrían que hacer uno menos, abren paréntesis, distribución, de 0,2512 50 falso, más distribución hipergeométrica de 1, 25, 12, 50 más, y ahí se la llevan hasta ¿qué valor? Hasta 7. Hasta 7. Eso tendría que hacer. Lo más recomendable para los que tienen versión 2007 es hacer una columna con datos. Esta es la X y esta es la probabilidad. Entonces solamente haces una y corres la foto.
es lo más recomendable. ¿Cuánto le da? Punto 16. 0.4. ¿Dudas? O sea que el 16% del tiempo va a ser un buen día. Tienes un 16% de que sea un buen día. ¿Sí, no? ¿Es poca o baja la probabilidad de que sea un buen día? O sea que te la pasarás mal. No te pagan. Bueno. Ahora les voy a pedir que cada uno de ustedes en su proyecto ubique la distribución hipergeométrica y nos comparta su ejemplo. O sea, traten de ubicar dónde la pueden aplicar, aplíquenla y compártanos su ejemplo. ¿Les parece bien 10 minutos? Aplicarla y luego la compartimos. ¿El 8 qué era? ¿El 8 qué era? ¿Tienes nada más esos datos? Ah, ya. La muestra son 50, el número de éxitos son 12 y la muestra 25, la población 50. El número de éxitos 12 y la muestra 25. Entonces es igual a menos distribución hipergeométrica de la muestra de éxito 12 la muestra de éxito es 7 porque necesitamos mayores o iguales a 8, entonces es 7. Desde ahí no quiero desde ser mayores o igual a 8. Entonces, al tener eso, digo el número de muestra es 5, la población éxito es 12 y el número de población es 50. Y esto, como es mayor o igual, es falso, ¿no? El acumulado. Es mayor o igual. Solo que fuera menor o igual sería verdadero. Sí. Entonces sí es así. ¿Cómo debe de ser verdadero? ¿Ahí es verdadero? ¿Cómo debe de ser verdadero? Es cuando es mayor o igual. Sí, cuando se busca mayor o igual.
el promedio de... ¿Lo tienes ahí? Cuando buscas el acumulado de datos, cuando buscas muchos datos y el falso es el exacto. Cuando es el igual es falso y cuando es acumulado es verdadero. Pero, por voy a hacer aquí un apunte. ¿Sale 16? Entonces, importante esto. El acumulado es verdadero cuando buscamos uno mayor o menor. Voy a insertar una fila. El acumulado es falso cuando Igual que las otras que hemos visto, explicaremos sus características y empezaremos a hacer ejemplos. Entonces, hoy veremos esta y en la siguiente sesión revisaremos las otras. Bien. Si no mal recuerdo, expliqué en la clase antepasada cada una de estas, ¿no me acuerdo? O no he explicado nada de eso. No, distribución. Voy entonces a comentar 3 distribuciones, pero solamente hoy veremos una de ellas. La normal, la T y la beta. Son 3 distribuciones muy similares. ¿Listo? Bueno, pues esa diapositiva ahí ustedes la tienen. Vean. La distribución normal es una distribución continua. ¿Qué significa continua? Que su variable toma números enteros y también números decimales. Enteros y decimales. Esta distribución tiene una forma campanada. Como característica, forma campanada. Es simétrica con relación a la media. Es decir, 50% de los datos se encuentran a cada lado del promedio. También tiene otra característica. La media menos 2 desviaciones hasta la media más 2 desviaciones cubre el 95% de los datos. Entonces, ¿cuántas características tenemos? Básicas, 3. Forma acampanada, simétrica con relación a la media, y 95% de los datos se encuentran entre la media y 2 desviaciones estándar, a la derecha y a la izquierda. ¿Se acuerdan de qué acuerdo? ¿Perdón? El 95% de los datos se encuentra entre la media menos 2 desviaciones hasta la media más 2 desviaciones. ¿De cualquier grupo de datos?
Esa es su característica. La variable puede tomar números cualesquiera negativos y cualesquiera positivos. Acepta todos los valores. ¿Listo? Se utiliza cuando tenemos muestras grandes. ¿Qué es una muestra grande? Estadísticamente se dice que más de 30 es una muestra grande. Sin embargo, este dato es muy relativo. Anteriormente, que no había computadoras, pues el manejar más de 30 datos era complicado. Muchas calculadoras no se podían hacer operaciones con números grandes. ¿Sí? Con la llegada de la tecnología, pues ya la limitante de las operaciones no es un problema. Lo hace la calculadora, o lo hace la computadora en este caso. Entonces, anteriormente, manejar más de 30 datos era complicado. Imagínense, suma 30 datos en tu calculadora y luego divídelos entre 30 para sacar el promedio. O haz tal fórmula con 30 veces para sacar la desviación estándar. Era muy complicado, muy tardado. Por eso se decía que más de 30 datos era una muestra grande. Pero imagínense si habláramos del precio de una vivienda. ¿Cuántas viviendas hay en León? Si decimos, voy a tomar 30 viviendas, ya con esas 30 es una muestra grande. ¿Realmente se representaría 30 viviendas a toda la población de viviendas de León? No. Ni siquiera de una colonia, ¿no? Entonces, una calle tal vez, ¿no? Entonces, bueno, una cuadra. Entonces, el decir 30 como muestra grande ya no es una muestra grande como tal. Sin embargo, en los libros de estadística sigue manteniéndose ese dato como muestra grande. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la distribución normal la vamos a usar cuando tengamos muestras grandes. Tenemos también la distribución T. La distribución T tiene las mismas características. ¿Aquí se van a ocupar las formas? No. Y eso está en la historia. La distribución T. La distribución T tiene las mismas características que la distribución normal. Forma acampanada, simétrica con relación a la media, 95% de los datos entre la media y dos desviaciones estándar, exactamente lo mismo, va desde menos infinito hasta infinito, pero se utiliza cuando tengo muestras pequeñas. ¿Por qué a veces tengo que tener, y fíjense las palabras que utilizo, tengo que tener muestras pequeñas? Imagínense un proceso en una fábrica y tú tienes que muestrear o parar el proceso para sacar datos. ¿Puedes parar el proceso en una fábrica? No. Entonces lo paras por segundos, lo paras por minutos. Y en ese paro sacas la mayor cantidad de datos. ¿De acuerdo? O vas a hacer una prueba, pero vas a hacer una prueba en chiquito para desperdiciar lo menos posible. Entonces hacen muestras muy pequeñas. Ahí es donde es necesario muestras pequeñas. No es porque quieras, es porque no se puede o sale muy caro hacer la prueba. Muy caro. Entonces tienen muestras pequeñas. Distribución normal, muestra grande. Distribución T, muestra pequeña. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Queda clara la diferencia? Sí. Tercera distribución. Profe,
Profesor, Sí. tenemos archivo de esta distribución, no, ¿verdad? Lo busqué, no lo encontré. No, es para que puedan leer los libros. ¿No? Ah, Muy bien. Distribución beta. La distribución beta tiene las mismas características iniciales. ¿Cuál fue la primera característica? Forma campana. Beta también tiene forma campana. Segunda característica, simetría. Simetría. También tiene simetría. También tiene el 95%. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué otro dato hay acá? Un rango, ¿no? Es infinito hasta infinito. ¿está limitado? Esta distribución está acotada. Está acotada. Tiene un mínimo y tiene un máximo. Y eso ocurre en muchas situaciones reales. Por ejemplo, el precio de un producto. En algunos lados lo vas a encontrar lo más barato posible y en otros lados lo vas a encontrar lo más caro posible. Pero está acotado. ¿Está bien? El ciclo de vida de un producto está acotado. El sueldo de un trabajador está acotado. ¿Está bien? La vida útil de un producto está acotado. El tiempo que tarda un trabajador en ejecutar una actividad está acotado. ¿Queda claro? En todos esos El tiempo de entrega. se utilizaría la distribución beta. Si yo les preguntara ¿cuánto tiempo tardas de tu trabajo a la universidad? Me darían un rango. Yo tardo de 10 a 15 minutos, de 20 a 40 minutos. Me vas a dar un rango. Difícilmente me vas a decir, me tardo menos 30 minutos. ¿Cuánto es lo menos que te podrías tardar? 0. Vives aquí afuera, trabajas aquí mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas? 0. ¿Sí? ¿Queda claro? No va a haber un negativo. Tampoco va a decir, me tardo 2.850 días en llegar. ¿No? O sea, también hay un rango máximo. Entonces, en muchas situaciones están anotadas. Esas son distribuciones beta. Nadie las quiere usar. Todos huyen de ellas. Es más, si les preguntan a muchos, ni siquiera saben que existe. Si ustedes agarran libros de estadística y buscan la distribución beta, no viene en más de uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una distribución que utiliza integrales y que dentro del integral utiliza una función que es una función gamma, que es un poco compleja de trabajar. Entonces todos le huyen a eso, pero los procesos reales usan eso. Entonces, bueno, ustedes son del área administrativa, pues no tienen ningún problema con eso. Sin problema integral y nada de eso. Bueno, muy bien, ¿dudas? Sí. ¿Queda clara la diferencia de las tres distribuciones? Vamos a usar la de Sí, claro. Son administradores. Sí, pero la vamos a ver decentemente. Decentemente. Ya traducida al español. Entonces la beta, dijiste que es la que menos se utiliza, la que menos se utiliza en la vida de pescado. Sí. Así es. O sea, si yo te pregunto, tú me hablas de productos perecederos, no puedes decir que un producto dura menos tantos días. ¿Cuánto es lo menos que te va a durar? 0. Lo produces y caducas. Te va a durar siglos.
el producto. Dependiendo qué producto sea. O sea, Si es perecedero, no te va a durar 5. tiene vida de aquí de 3 semanas. Entonces hay una cosa. 3 semanas. Es una distribución. Ese no puede ser. Pero el sueldo de un trabajador, el precio de un producto, la duración de un producto, el tiempo de ejecución de una actividad, los tiempos de entrega de un producto, todos son. O sea, si tú dices, ¿cuánto tiempo tardas en entregarme el pedido que te hice? Pues tienes un rancho. Mínimo me tardo 2 días, máximo me tardo una semana. Tienes un rango. Bien, queda clara la diferencia de las 3 distribuciones: la T, la normal y la no deseada. Como no hay nada que hacer, imagínense que toman un puño de arena blanca de cada uno y empiezan a dejar caer granito por granito. No hay nada que hacer. Descansan. Bueno, cae el primer granito. El segundo, ¿dónde va a caer? No movieron la mano, no hace aire. ¿Sí? Dejan caer un segundo granito de arena. ¿Dónde cae? Rebota. No hay aire. Sí, Marco. Cae en algún lado, derecha o izquierda. ¿Por qué de derecha o izquierda? Porque somos positivos. Supongamos que es de derecha el granito y cayó a la derecha. Siguiente granito, tercer granito, ¿dónde va a caer? A la derecha. Como es una arena decente, pues cae a un lado, es decente, un y uno, para que no se peleen. Siguiente, en medio de estas, en medio de estas, en medio de estas. Y si así nos pasamos unas cuantas horas dejando caer granito, pues va a pasar lo siguiente. Vamos a empezar a tener una montañita. Esa montañita va a formar algo como esto. La mayoría se va a centrar al centro, en la media, y se va a desbalagar alguna. Es una forma natural. Nadie le dice a la arena que se caiga de un lado o del otro. Si observamos los cerros, tienen formas similares. Si vemos las olas del mar, tienen formas similares. Hacen esa curva exactamente, porque la fuerza se concentra en el centro. Entonces forma ese tipo de figuras. Por eso se le llama una distribución. Si antes de llegar a Cancún llegan al Papalote Museo del Niño, van a encontrar una tabla grandota así, con muchos balines. Si tú la giras hacia un lado, caen todos los balines y forman una figura de esas. Si lo vuelves a voltear, vuelve a formar la misma figura. Entonces son experimentos matemáticos donde te demuestran que se forma de manera natural esta figura. Por eso se llama así. ¿Queda claro? En esa distribución normal necesitamos el promedio y la desviación está solamente. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con los precios de los departamentos. Ahí tienen su archivo de Excel. Tenemos los precios de los departamentos. Pregunta, ¿el precio es una variable continua o discreta? Continua, ¿verdad? Es continua, porque acepta enteros y décimas. Bien.
¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la desviación? La desviación es 59.000. ¿Listo? Eso ya lo tienen ahí ustedes. ¿Qué probabilidad tenemos de que una vivienda cueste menos de 200,000 pesos? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Que una vivienda cueste menos de 200,000 pesos. ¿Se acuerdan que de esa columna hicimos una tabla de frecuencias? Ahí la deben de tener, ¿no? En esa tabla de frecuencias no viene la cifra 200,000 exactamente. Está cercano a 200, pero no viene el número como tal. Si yo quisiera exactamente menos de 200,000 pesos, la tabla no me sirve. Para eso se utiliza la distribución. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? La calculamos con la distribución normal. Pegasus, si graficamos los datos, nos tiene que dar algo similar a una distribución normal. Sí te va a dar algo similar, pero no esperaríamos una curva exactamente simétrica, ¿verdad? No. Cuando ustedes empiezan a capturar esto, les aparecen muchos nombres similares. Distribución normal N. ¿Tiene la media? ¿Ya la encontraron? Sí. ¿Qué datos les piden? X, Ya que ¿cuánto está la sería? media. 200,000. Luego, ¿qué más piden? Media. La media. Variación estándar. 139.000. Sí, la media es de 196,428,77. Luego, desviación 59,088. Y luego, Verdadero. ¿cuánto les da? Punto 52. ¿Cerrado? 52. 52 qué? 29. 52.29. 129. ¿Hay algún dato de traer? Un 2%. Dos decimales. 52, 41. 41. Tiene que ver repetido los decimales de cada. Si tomas el dato Si tomamos calculado, el dato de la estadística. así es, el dato de la estadística. Sí. ¿Es verdadero? Sí. ¿Verdadero? Sí, damos. ¿El 200,000 no sacó? Ese es el dato que Verdadero porque él es ¿Listo? En falsa cuando te multiplicas un solo dato, o sea, yo lo pones igual, no pones ni menor ni mayor. En las distribuciones continuas no vamos a utilizar probabilidades de igualdad. ¿Por qué? Porque como son continuas, el tener exactamente un dato no es relevante. O sea, si ustedes calculan qué probabilidad tengo de que exactamente cueste 200,000, ¿qué tendrían que modificarle a todo esto? falso. Falso.
Háganlo y van a ver que sale una probabilidad muy pequeña. Cámbienle aquí, pónganle falso y díganme cuánto sale. Muy chiquito. Punto 0, 6. ¿Cuánto sale? 6 puntos de 4 a las 6. No. 5 ceros y el 6, ¿no? Pero si lo elevas al porcentaje, Son 3 ceros. No, porque no. Es 6.73 por 10, o sea, menos 6. Exponencial menos 6. a la menos 6. 1, 2, 3, 4. 5. O sea, inicialmente es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como lo vas a elevar al porcentaje, le quitas 2. Ah, ok. ¿Quedaría dónde? 3 ceros y el 6. 3 ceros y el 6. Por 100. 8. Entonces, calcular probabilidades de un solo valor no es relevante en distribuciones continuas. En rangos. Se saca por rango. Ahora, hay otro detalle importante. ¿Cómo sacamos esa probabilidad? Distribución normal. Sea mayor a 200. Uno menos. Sí. En las distribuciones discretas hacíamos uno menos y le restábamos un valor. Díganme qué número está antes de 200.000. Infinitos números. 199.999.99 y el número que me digan hay otro en medio de ellos, y si me dicen ese otro hay otro en medio de ellos. Entonces, como no sabemos qué número está antes, pues no nos complicamos, dejamos el mismo número, x menor o igual que 200.000. Es decir, en distribuciones continuas no le vamos a restar nada, porque no sabemos qué número está antes. Esa es la diferencia de discretas a grandes. ¿Cuánto les da? Menos 6. Ese es el complemento de aquel, ¿verdad? La dejamos 45.59. 47 puntos. 59%. Entonces, cuando busquemos una mayor o igual a 200.000, va a ser igual a... ¿Me lo puedo volver? ¿Todo? Sí. Cuando calculamos probabilidades de mayor, Ajá. en las discretas le restábamos una unidad. Sí. En las continuas no le vamos a restar nada, porque no sabemos qué número está antes de 200.000, porque son continuas. Si tú me dices, antes de 200.000 está el 199.999, yo te diría no, antes está ese punto 5. Entonces siempre habrá uno antes. Pues como no sabemos exactamente cuál es el que está antes, dejamos el número. Tiende a 200.000. Así es. Tenías una pregunta. creo que es lo mismo, sigo sin entender esa parte de... O sea, buscamos cuando sea mayor o igual a 200.000. Pues va a ser 1 menos la probabilidad anterior. 1 menos la probabilidad de menos de 200.000. Menos lo contrario siempre. O sea, si buscara mayor o igual a 300.000, pues 1 menos probabilidad de x menor o igual a 300.000. Siempre va a ser... ¿Dudas? ¿Cuánto nos dio? Ahí está. ¿Queda claro? Bien. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una vivienda que cueste entre 200.000 y 250.000? ¿Qué haríamos?
que cueste de 200 a 250 mil. Mayor, menos, menor. Mayor, menos. Pues calcularíamos la probabilidad de las X menores o iguales a 250 mil menos la probabilidad de las X menores o iguales a 200 mil. Gracias. Cuando trabajas un intervalo, calculas la probabilidad del menor y le restas la probabilidad del mayor y le restas la probabilidad del menor. 19.40%. La sintaxis sería distribución normal de 250.000, coma el promedio, coma la desviación, coma verdadero, cierras paréntesis, menos distribución normal de 200.000, coma 196.428.77, coma 59.088.72, ¿verdad? Esa sería la cifra. Muy bien. Empiecen a identificar de sus variables cuáles pueden ser continuas y de ellas cuáles podrían aplicar esta distribución. Precios, por ejemplo. Peso, el peso del producto, el tamaño del producto, tienen que ver con este tipo de valores. Tiempo de fabricación, tiempo de entrega. Sí, 29.40. Bueno, ya me canso. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Los quiero ver mañana. 6 horitas. ¿Alguien faltó de asistencia? Liliana, ¿quiénes faltan? Sí.
Pregunta. ¿Qué prepara que es pregunta? Listo.